De acuerdo. Entonces, verán que la tarea que había quedado eh, consistía en revisar un poco completar lo que hemos hecho para la falla normal eh, y la falla inversa, ¿no? Entonces, hay dos desigualdades más. Una sería para la falla eh, de rumbo strike slip, o sea, de rumbo o strike slip, ¿no? Ese nombre. Y en este caso tenemos dos posibilidades, ¿no? Que sea dextral o que sea sinestral. Así que ahí hay unas dos desigualdades más. Entonces, parte de la tarea que yo les había puesto era eh, consultar esas desigualdades adicionales, ¿no? Que estaban pues, en el libro de Schubert. Esa es entonces, la idea, una vez más, verán, no es cuestión de aprenderse de memoria esas desigualdades, ¿no? Es más bien tener siempre los conceptos que deben quedar ya muy marcados, ¿cierto? Son los signos, por ejemplo, de los deviatóricos, ¿no? Cuando el deviatórico es positivo, es una compresión, cuando es negativo es una extensión, pero, digamos, o sea, aprenderse de memoria esas desigualdades, esa no es digamos, no es un objetivo, ¿no? Pero al menos revisar eso en el libro pues, permite ir comprendiendo mejor de qué estamos hablando, ¿no? Más bien, insisto, la idea es conceptualmente, repito, ¿no? Eh, ver que si solamente usamos las categorías de fuerza o movimiento de bloques, no podemos explicar el aparecimiento de fallas, ¿no? En la corteza. Como les decía, ¿no? Tenemos dos bloques aquí inclinados y les sometemos a un esfuerzo, ¿sí? Solamente eso. Entonces, ven, lo único que pasa ahí es que voy a mantener los bloques pegados, eso es todo, ¿no? Pero de ahí, ¿por qué en algunos casos esto genera una deformación? Porque en realidad es eso, no es una deformación, no es un deslizamiento, ¿verdad? ¿No? Es una deformación hacia arriba o una deformación hacia acá, hacia abajo, ¿sí? O en el caso del strike slip, una deformación de esta manera o de la otra. Si ven, solamente con aplicar un esfuerzo aquí no vamos a explicar eso, ¿no? Necesitamos las ecuaciones de la elasticidad que se expresan luego en esas desigualdades que vamos obteniendo, ¿no? Entonces, esos conceptos son los que deben quedar claros, porque como digo, generalmente he visto que este tema a veces se reduce a decir, bueno, la falla normal es porque el bloque pesa más y baja, y no es así. No, ese concepto de que hay un bloque que baja de esta manera es un concepto inicial, ¿no? Entonces, ese desplazamiento a lo largo del tiempo obviamente lo vamos a observar, ¿no? Y eso es algo que precisamente es lo que cuando sale al campo es lo que se trata de determinar. Pero, insisto, o sea, el fenómeno detrás de eso no es el simple movimiento de un bloque respecto al otro, ¿no? No se modela así, ¿no? El problema es un problema de elasticidad, en el cual la deformación, recuerden, ese es el supuesto, digamos, fundamental de este caso, es que solo existe deformación en dos dimensiones. Suponemos que en esta dimensión de acá no hay deformación. Entonces, más bien eso es el objetivo final de estas desigualdades, ¿no? Más que aprendérselas de memoria. Entonces, esa es eh, la idea de hacer este trabajo. Porque si no, yo he visto que inclusive hasta después ya, ¿no? Se sigue insistiendo en eso de que si yo quiero modelar una falla inversa o una falla normal, simplemente puedo tomar como dos bloques que se mueven uno respecto al otro, ¿no? Y eso obviamente lo van a ver en muchas cuestiones de divulgación. Bueno, y generalmente cuando ustedes ven los gráficos, por eso les insistía tanto en este gráfico, la importancia de este gráfico del libro de geología estructural de Fossen. Sí, siempre modelamos eso un poco para ver, ¿no? Vemos como dos bloques, ¿no? Pero por eso les insistía, o sea, si no hubiese sido importante esas desigualdades, pues en ese libro de geología estructural nos hubiesen dado el trabajo de escribir esos vectores de diferentes tamaños, ¿no? Entonces, eso
esperamos que haya aportado para este tema, porque verán que es uno, digo, no es que los otros temas de la materia no sean importantes, pero esto siempre hay dos temas fundamentales. Entonces hemos visto uno básicamente, que es como las ecuaciones del plegamiento de los estratos sedimentarios generan las sinclinales y asinclinales, ¿no? Y el otro, cómo a través de la elasticidad podemos explicar el aparecimiento de fallas, ¿de acuerdo? Porque son dos elementos fundamentales que forman parte del mundo de la geología, ¿no? Entonces, eso, bueno, lo explicamos desde la elasticidad, ¿no? Entonces, y eso igual, insisto, no son conceptos nuevos, o sea, no es que apenas hoy se trabaja en eso, ¿no? Desde que había la elasticidad, no se pensaba en aplicar eso. Pero, digo, ahí siempre hay, generalmente cuando se hace más trabajo de campo, pues no hay necesidad de todo ese trabajo con las ecuaciones, ¿no? Pero pues este es el, digamos, la otra parte que tenemos que ver. La idea es hacer al menos las dos cosas, ¿no? Y hacer a fondo las dos cosas. Entonces, otra cosa que hay que complementar, de todas maneras, y obviamente ustedes vieron en el deber, yo les mostré un pequeño mapa que hicieron los compañeros en semestres pasados. Entonces, ustedes, hablamos ya en el semestre, en, habíamos hablado en el curso anterior, en la clase anterior, de un mapa, el mapa este, de referencia, donde está la mayor parte de las, eh, de las fallas, ¿no? De todas maneras, hay que saber que hay otras referencias, ¿no? Que son importantes tomarlas en cuenta. Entonces, nada más para saber esa referencia de dónde sacaron los compañeros. Pues bueno, hay otro estudio, nada más que quería ver todo el mapa. A ver, a ver, porque verán que generalmente esta información sobre las fallas está en algunos sitios web, ¿no? Disponibles, sobre todo está en formato para trabajar en GIS, ¿no? Pero bueno, yo no les voy a mostrar en GIS porque es más fácil mostrarles en el Google Earth. Entonces, obviamente, no les voy a mostrar la parte de generalmente que van a conocer más, ¿no? Sino, ¿qué tal si vemos? Lo que estaba buscando es uno que tenga todas las fallas, ¿no? Porque tengo buen separado así. Veamos, está por acá. Biología, cartas. Ya, entonces este era, ¿no? Entonces ahora sí les puedo mostrar. Pues no, lo que quiero insistirles es que esta no. Tenemos la referencia de este mapa, ¿no? De Ewes que les he mostrado. Pero hay otro trabajo posterior que puede servir para identificar las fallas. Pues tenemos al menos estas tres referencias, ¿cierto? O sea,
la principal, la fundamental, sería las hojas geológicas que produce el Instituto de Geología Ecuatoriano, Geológico y Energético, eh, que por cierto, hasta hace poco tiempo ustedes podían descargarse gratuitamente. Ahora he visto que ya tienen que, o sea, ya no se puede descargar gratuitamente, ¿no? Las hojas geológicas, pero bueno, eso ya no es. Entonces, pero bueno, les dejan descargarse como un mapa así de prueba, ¿no? Entonces, esa, digamos, es la formación fundamental, no hay nada más profundo. Ahora, dependiendo de los sitios, de los lugares en donde estemos, seguramente hay que buscar, ¿no? Si hay publicaciones, papers, a veces alguna tesis que se ha hecho donde pues se va a focalizar más el estudio de las fallas en esos puntos. Por ejemplo, ahorita hay varios compañeros de ustedes la carrera que están haciendo tesis sobre varios puntos específicos, viendo algunas partes de las fallas que generalmente están aquí cerca, ¿no? De lo que estén. Por ejemplo, hay una tesis que ya está terminada, que es sobre la buena parte de las fallas, ¿no? De la mega falla Cosanga, Chingual, Payatanga, a ver, ¿qué estoy mal, no? Puna, Payatanga, Cosanga, Chingual, ¿no? Entonces, obviamente, esa mega falla no es que sea una línea, ¿no? Sino que está conformado por varios segmentos. Entonces, un segmento más interesante para nosotros es el de Cosanga, ¿no? Entonces, hay una tesis que ya seguramente en estos días ya se podrá defender para que se vea sobre eso. Pero hay otras que se están realizando actualmente. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, siempre buscar la información más nueva. Pero, como le digo, las de base, la que al menos tienen que partir ustedes como estudiantes de geociencias, es pues, las hojas geológicas del Instituto Geológico y Energético. Luego tienen este mapa de fallas de EWES y los otros compañeros profesores de la Politécnica, que ya habíamos hablado un poco la clase anterior. Y les digo, como tercera, como tercera estos serían, por ejemplo, parte de los trabajos prácticos que nos estamos perdiendo, ¿no? Porque, claro, lo podemos. Entonces, ven, aquí les voy a mostrar, se puede hacer en los otros pues, las herramientas, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí, tenemos, es una herramienta de fallas, ¿no? Un repositorio donde se ve buena parte de estructura, no solo del Ecuador, sino desde de Argentina, Chile, Perú, obviamente todos los países, ¿no? Bueno, supongo que luego tratarán de integrarlo de Brasil también, ¿no? Pero por el momento hay todo esto, ¿no? Entonces, ¿ven? Y van a ver que el que más densidad tiene en esta representación es de Ecuador, ¿no? O sea, no es que hay más fallas aquí, nada más que hay por varias razones, hay varios. Entonces, esto viene un poco a complementar, a mejorar el mapa de EWES, ¿no? Por si acaso, obviamente es bueno saberlo dónde salió esto. Entonces, esto es un sueño. El nombre es este, ¿no? SARA, ¿no? South American Active, Active Faults, parte de la. Entonces, como siempre, ¿no? Es más fácil buscarlo por Google ahí. Les va a salir este wiki. Esto obviamente está respaldado con un paper, ¿no? Que se ha presentado ya sobre este trabajo. Pero lo que les estoy mostrando, ustedes ven, es dónde se pueden descargar esto. ¿Sí? Entonces, ustedes ven, está de Argentina, Bolivia, inclusive de Brasil un poquito, obviamente, pero que no es todo, ¿no? O sea, que se ha presentado un poquito según los investigadores que van participando. Y van a ver, ¿no? Que, como les decía, de Ecuador es donde más densidad hay, pero no es porque, digo, no es que esto sea todo lo que hay, eso hay que insistir. Es un proyecto que ha recopilado buena parte de la información y se lo pueden bajar, ¿no?
Se lo pueden bajar y en uno de los formatos, bueno, ahí hay varios formatos de acuerdo a la herramienta que quieran utilizar. Entonces, yo ahorita le estoy mostrando el formato Google Earth, ¿no? Simplemente graficando como líneas, no va a graficar más por el momento. Entonces, aquí he graficado otra, esta voy a ahorrar, esta guacamayo, ya. Pues lo importante de estas herramientas, pues claro, ¿no? Supongamos que como siempre nos interesamos en algo que esté cerca, ¿no? Aquí está Atena, ¿no? Entonces miren, aquí yo puedo hacer clic en estas fallas de acá. Entonces me va a dar algunas informaciones relevantes sobre cada una de las fallas, ¿no? Y obviamente también es importante tratar de dar un nombre, ¿no? Entonces esto es otra cuestión que también van van a encontrar, ¿no? Verán que los nombres de las fallas, porque ese es uno de los trabajos que les puse para este último deber, decía, busquen las fallas, ir por los nombres, ¿no? Los tipos y los tipos de fallas. Entonces verán que esos nombres no son, no hay un organismo aquí estándar que diga que así se tienen que llamar las fallas, ¿no? Entonces hay algunas que, bueno, ya son muy conocidas y ya tienen un nombre, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, hacen clic aquí nada más por ver esta, por ejemplo, ¿no? En esta que dice Río Vigal, ¿no? Entonces, ven, está identificada con unos números, ¿no? S, Ecuador 189. Aquí están todas las características que deberían medirse de las fallas. Y ve todo esto, ¿no? El strike, el dipping, el usamiento, ¿no? El slip rate, todas estas, por ejemplo, son las que hay que medir cuando uno sale al campo. Entonces, algunas de esas se han hecho, otras simplemente se han puesto aquí, pero no hay, ¿no? Porque generalmente verán que no todas, miren, aquí está, si ven, ¿no? Es bastante inaccesible, ¿ah? O sea, no es que de aquí de Tena vamos a caminar acá, ¿no? No es un punto que sea fácil de acceder, ¿de acuerdo? Entonces, si ven aquí se dice, ¿no? El strike, el dipping, el ángulo de... Todos estos están puestos desconocidos, ¿no? Inclusive el sleep rate. Lo que sí les da es más o menos un tiempo de actividad del último, entonces es el cuaternario, ¿no? Son fallas. Y, por ejemplo, les dice específicamente el mecanismo, ¿no? En este caso es una falla transcurrente, es decir, de rumbo o strike slip. Verán que tiene bastantes posibilidades de nombre ese tipo de falla. ¿De acuerdo? Y obviamente sugiere un nombre, ¿no? Pero esto les digo, verán que este nombre no es que sea totalmente estándar, ¿no? Puede ser que en otra publicación el autor diga, no, yo creo que esta falla viene por acá, por lo tanto le doy otro. Entonces, si ven, no es, hay que tener cuidado con eso de los nombres de las fallas, ¿no? Por ejemplo, esto, aquí estaba diciendo que estoy viendo perdón, esto esto no es Tena, ¿no? Estaba viendo las fallas, perdón, esto es del Coca, ¿no? Bueno, Francisco de Orellana. No, vamos a ver, por eso digo Payani, ¿no? No, vamos a las de Tena para ver más cerca. Entonces, tienen este sí es Tena, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta falla que pasa por acá, ¿no? Miren, atrás de la universidad, la falla Talac, ¿de acuerdo? Pero en otras publicaciones puede ser que a esta falla aparezca con otro nombre, ¿no? Entonces, eso digo, hay que tener cuidado, ¿no? Y además no es que estén todas aquí. Digo, las que están en esta base de datos son las fallas cuaternarias, las fallas capaces, las que dentro del periodo se considera que pueden ocasionar sismos o terremotos, que es lo siguiente que vamos a ver, cómo estas fallas ocasionan sismos y terremotos, ¿no? Pero, por ejemplo, este sería un trabajo práctico que deberíamos hacer.
Les digo, no, yo no les envío tanto esto porque sabemos, como siempre, de que no todos tienen las mismas herramientas informáticas. Obviamente, si todos estuviesen en la universidad, iríamos al laboratorio, pues y haríamos estas representaciones para poder ver con los nombres. Pero, de todas maneras, les menciono para los que si quieren tener esto a mano, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esos nombres de ese mapa simplemente fue un resumen que cada estudiante sacó de estas fallas, ¿no? Por ejemplo, solo las de Napo, ¿no? Si ven, esta se llama la de Río Tena, que está por acá atrás, está Lagartococha, Río Yuquín. Pero si ustedes quieren ver a nivel de lo que estamos, ¿no? Aquí en Tena, ¿no? Esta es la que justo pasa por atrás de la universidad. Aquí está la universidad. Son este tipo de estructuras las que a nosotros nos interesa investigar, ¿no? Porque digo, no es que las otras fallas que hay por aquí no sean importantes, pero desde el punto de vista del peligro, de la amenaza sísmica, estas son las que hay que caracterizar bien. Como ustedes ven, falta mucho, ¿no? Bueno, aquí está puesto un poco el trazo, pero no se ha investigado, ¿no? A fondo. Y miren, falta todos estos datos, ¿no? ¿Cuál es el strike, el dipping, el ángulo, el slip rate, ¿no? Todas estas cosas, pues hay que determinarlas. Bueno, y aquí ustedes pueden ver este dato, ¿no? Inversa, ciega. Recuerden que esto de ciego quiere decir que en realidad no está del todo determinado, ¿no? Es decir, que no tiene un trazo en superficie que permita verdaderamente estar seguro del mecanismo. Entonces tampoco estamos seguros de eso. Simplemente tenemos una primera idea de que existe una falla por acá, pero es lo que hay que existirles, ¿no? Todo el trabajo que hay que hacer todavía aquí, ¿eh? Solo el hecho de tener así, esto todavía es muy preliminar para mejorar nuestras condiciones de amenaza sísmica. Con esto no vamos a poder predecir si va a haber un terremoto aquí, ¿no? ¿En qué tiempo? Pero vamos a permitir, o sea, no podemos decir con esto que aquí en, qué sé yo, 35 años va a haber un terremoto, no, pero podemos dar unos márgenes de amenaza sísmica que permiten determinar, por ejemplo, si yo voy a hacer mi casa por aquí, como de hecho ya hay varios profesores que viven por aquí cerca, ¿no? Profesores de ICAM, de las comunidades de Alto Tena viven aquí, ¿no? Entonces, si ven, una casa que se construye aquí, ¿qué características debe tener en función de la amenaza que representa estar tan cerca de una falla como esta, ¿no es cierto? O de esta otra que está por acá, ¿sí? La de Protoyaco. Entonces, esto igual verán que esta información hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Cuando se presenta a la comunidad, porque claro, ustedes van a decir, miren, aquí está una falla, y entonces voy a ver mi casa, y justo mi casa está encima de esta línea. Pues, eso, tranquilidad, ¿no? Este es, como les digo, es una primera impresión de lo que puede ser importante para el peligro sísmico, ¿no? Creo que había una pregunta, ¿no? Sí, profesor, fui yo. Quería preguntarle si de pronto podemos ver por el parque lineal en el centro de Tena. Me parece que esa línea es la que cruzaba, por favor. No, no, hay otras, ¿no? No, por eso les digo, no es que sean todas, les digo, estas son las que están catalogadas en esta base de datos. El parque lineal está aquí, ¿no? Miren, aquí está el antiguo. No, estas son otras, ¿no? Pero por eso, insisto, aquí otra cuestión que ustedes deben aprender como profesionales de esto es que no pueden coger un mapa como estos, ¿sí ven? Simplemente le hacen un zoom y dicen, mira, aquí está mi casa, entonces por aquí, por mi casa pasa una falla y eso le da más peligro. Sí, a eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, tienen que esperar un poco a la materia de geología ambiental, ¿no? Para ver un poco cómo se, eh, se estima el peligro y la amenaza sísmica, ¿no? De estas fallas. ¿Y por qué es importante conocer también esto? Entonces, realmente cuando está tratando de explicar a las autoridades qué estamos haciendo en esta universidad, en la carrera de geociencias, bueno, es esto, ¿sí? O sea, es esto, estas fallas, pues sí, no, pero ya está aquí, ¿no? Mire, se llama Tala, pero miren, falta todos estos detalles. Y además es una primera impresión, o sea, esto no simplemente es un primer trazado.
como dice el compañero, por acá hay otras, sí, hay otras, ¿sí? ¿No? Esas son cuaternarias y son fallas capaces. Eso es lo que hay que saber. Nadie ha estudiado eso, o sea, eso no se puede decir. Pero como les digo, esto hay que tener cuidado, porque generalmente, y esa es la responsabilidad como investigadores, ¿no? No es cuestión de salir y hacer como esos, no sé si han visto, bueno, siempre también es importante ver, no sé si han visto esos, esos videos, esos youtubers que se dedican a predecir terremotos, ¿no? Cogen así mapas como estos y ponen un punto aquí, luego dicen, ah, voy a trazar otro punto por acá, con la estrella de David, me dicen sismos, ¿no? Entonces, es la misma anticiencia que ustedes hacen, no, no queremos que lo hagan, pero ya he visto que puede pasar. Es decir, simplemente, miren, encontré este mapa y dibujé esta falla y digo, ah, pasa por esta casa, entonces esta casa se va a caer. No, eso no trabaja así, ¿no? Porque eso, insisto, eso pasa, ¿no? Sobre todo cuando ustedes son estudiantes, porque bueno, tienen toda la idea de la responsabilidad que puede implicar el mostrar estos mapas, porque obviamente el mapa está hecho en esta escala, ¿sí? Esa es la escala del mapa. Para que pase una cuadra, 2 cuadras de cierta casa, eso hay que verlo todavía, hay que trabajar, ¿sí? Porque ese es el problema de, digamos, de estas herramientas. Eh, Actualmente, lo abro, es que cuestión, ¿no? De descargarse, lo abren ahí en Google Earth. Y claro, ahora Google Earth les permite hacer esto, ¿no? Un total, a ver hasta dónde está la casa de cada uno para ver qué falla pasa por ahí. Pero eso, pues, insisto, no es esa la idea. Esta escala es esta, ¿no? A esta escala es donde puedo ver. ¿Ya? Y a que pase a 2, 3 cuadras de cierta casa, eso hay que trabajarlo, ¿no? Para eso hay que ir al terreno, justamente hay que investigar, para eso se necesitan los fondos de investigación, ¿no? Para eso se necesitan las horas de investigación. Entonces, es parte del trabajo que se supone que ustedes también pueden hacer, ¿no? Hay tantas cosas que se desconocen, ¿no? Esta es otra falla importante aquí. Venecia izquierda. Igual ustedes ven, ¿no? Inversa ciega. Eso quiere decir que se estima que es inversa, pero o sea, no hay rastro, ¿no? En la superficie que permita existir ese tipo, ¿no? Entonces, de todas maneras, lo importante también es, bueno, estas son las fallas, pero históricamente, ¿dónde se han producido los sismos? Entonces, es otra cosa que también hay que hacer. Y eso es algo que yo les propongo siempre como, como tarea, ¿no? Como tarea, como trabajo de muchos compañeros que quieren hacer prácticas profesionales. Bueno, esto es una de las prácticas que yo siempre les propongo, es decir, miren, tenemos estos mapas de fallas, ¿de acuerdo? Y suele haber sismos, entonces la idea es que cuando hay un sismo, ¿no? El estudio geofísico nos da una posición del sismo, ¿no? Una primera aproximación, ¿de acuerdo? Pero de lo que se trata en sí es de eh, luego asociar ese sismo a una falla, es decir, el sismo no se produce donde sea, ¿no? El sismo generalmente está asociado a una falla. Obviamente con nuestra cantidad de estaciones que tenemos, pues no es tan claro lo que podemos observar, pero una primera aproximación lo podemos hacer. Entonces, ahora es geofísico, si hay un sismo por aquí, bueno, ellos lo van a reportar, pero no les van a decir que es una falla. Pero ese tipo de cosas ustedes deberían ya pensar como profesionales de las geociencias, ¿sí ven? Y no simplemente decir, ah, mira, sentiste el temblor. Ay, o sea, de eso no, eso lo puede hacer cualquier profesional y cualquier persona, ¿no? Sí, lo importante es si hay un sismo, es decir, miren, voy a ver la localización, voy a compararlo con el mapa de falla, y obviamente puede ser que salga por aquí, es decir, bueno, podría ser que fue producido por esta falla del río. Bueno, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso es algo que sí vale la pena hacer con estas herramientas, ¿no? No ver si esta línea pasa por cerca de mi casa, ¿no? Eso
¿no? Pero cuando hay un sismo importante, que generalmente, por ejemplo, ¿no? Yo me centro aquí un poco en el Tena, ¿no? Nada más. Por ejemplo, las que, si ustedes ven la actividad, generalmente son de estas fallas de acá, ¿sí? Toda esta zona de acá. Por aquí también ha habido unos importantes, ¿no? Por si acaso, ¿no? En estas de aquí, estas fallas. ¿Sí? En la falla de Hondachi, por ejemplo, había un sismo importante por el año, no me acuerdo, 97, 97 por ahí. No era tan importante, pero fue un sismo 5, ¿no? Es decir, que se debe haber sentido mucho aquí. Yo no viví en esa época aquí. Bueno, pero si ustedes dicen actualmente dónde están la mayor parte de sismos en la región de Estena, son por acá. ¿Sí? Entonces, estas fallas de acá. Bueno, y después otra cosa que hay que tomar en cuenta es que sí, en las estaciones sísmicas, por ejemplo, la estación sísmica más cercana a estas fallas que tenemos es la estación que está en las antenas, ¿no? Donde están las antenas de radio, todo aquí en el Tena, ¿no? Ahí está la estación sísmica de Tena, que pertenece a la red del geofísico. Y hay unos dos acelerómetros más que están en la parte de la empresa eléctrica, donde están los transformadores principales, que es cuando entran desde el sur, ¿no? Vienen desde Ambato, por ahí saben pasar los buses, se desvían los buses por ahí, ¿no? Pasan por esa calle, no sé cómo se llama. Pero bueno, ahí hay una parte de la empresa eléctrica, ahí están unos dos acelerómetros más. Pero sí, el problema es que acá, en toda esta zona, no tenemos ninguna estación sísmica. Pues cuando hay un sismo, lo importante es tener estaciones distribuidas alrededor del sismo para poder localizarlo bien. Entonces, otro trabajo que nosotros debemos hacer es, por ejemplo, ¿por qué no hay una estación aquí? Es lo primero que decir. Mira, aquí una ciudad importantísima es la ciudad del Coca, ¿no? Y no hay una estación sísmica ahí. Obviamente, pues porque también es una cuestión de inversión, ¿no? O sea, igual, la inversión que tenemos nosotros en material sismológico, o sea, me refiero a nosotros como país, porque las estaciones sísmicas del Instituto Geofísico es un instituto nacional. Eso, a pesar de ser parte de la Politécnica, pues bueno, los datos son datos públicos, ¿no? Por eso les mostraba que generalmente esos datos pues están a disposición, ¿no? Cuando hay un sismo. Bueno, pero lo primero que, digamos, es toda esta zona de acá, y mismo hay ciudades, ¿no? Acá nosotros en Napo tenemos poblaciones importantes como Chontapunta. Sí, por ejemplo, ahí sería interesante poner estaciones, toda esta parte de acá, toda esta parte. Obviamente, pues el trabajo del geofísico es dedicarse a los problemas de peligrosidad en las zonas principales más habitadas, ¿no? Entonces, pero bueno, acá la densidad de población es muy pequeña. Generalmente yo cuando he ido por las comunidades de aquí, yo les he preguntado, ¿no? Si ellos recuerdan o sienten alguno de los sismos que hay aquí, porque verán que es importante la actividad aquí. ¿No? Generalmente, pues las comunidades dicen que no, que no. ¿Por qué? Porque obviamente la estructura, cómo está construido, no hay muchos edificios de concreto aquí, ¿no? Entonces, sí, generalmente en las comunidades puede haberse sentido los sismos importantes que hay en estas fallas de acá, ¿no? Pero eh, no hay ni siquiera esa memoria histórica, ¿no? Bueno, porque bueno, la densidad de población es muy pequeña, pero eso no es, a nosotros, pues, precisamente para eso está la Universidad de Iquiam, ¿no? Para estudiar toda esta zona de acá, ¿no? Pues la idea es tener estaciones sísmicas aquí, para incorporar nuestros datos a los del geofísico, de tal manera que cuando haya un sismo importante, pues lo podamos localizar mucho mejor y decir y referirlo a una de estas fallas, precisamente. Y la otra es el trabajo de campo, ¿no? Ir al campo y analizar y estudiar estas fallas, ¿de acuerdo? Perdón, está sonando un teléfono, lo voy a mover.
Bien, entonces esa es la idea, ¿no? Pues digo, utilizar estos elementos que tenemos ahora con fines de investigación. Esa es la idea. Recuerden la otra herramienta, podemos juntar la otra herramienta que ya habíamos visto al inicio, ¿se acuerdan? Que era este Iris Browser. No, mejor vamos, porque si ya lo mostramos. Lo veamos de la del geofísico, ¿no? Eh, al sector geofísico. Mecanismos focales. Bien, entonces acá tenemos otra herramienta, esto está disponible, ¿no? ¿Verdad? Mecanismos focales. Puse mecanismos focales, esto es geofísico. El mecanismo focal es qué tipo de falla. ¿De acuerdo? Pues miren, acá obviamente está desde el año 2009 porque es algo nuevo que se está haciendo, no está todo el catálogo. Pero, supongamos que nos interesamos en alguno de acá. Por ejemplo, veamos aquí está Napo. Miren, entonces si ven, hubo un sismo importante, ¿no? 4.8, el 21 de diciembre del 2014. Y acá tenemos, ustedes ven, aquí sí tenemos todas estas determinaciones, ¿no? El azimut, del dip y el rake, son los tres ángulos que determinan mi fallo, ¿no? El ángulo de desguzamiento, el ángulo de inclinación y el ángulo de ataque o de rumbo, ¿no? Que es el rake. Profesor, eso es en Baeza, disculpe. Eh, ya no sé, ya me perdí cuál era el que habíamos visto. En Baeza, bueno, vamos a hacer el zoom, ¿no? Para ver dónde está. Sí, mira, acá está Cuyuja, ¿no? Acá está, aquí está el Chaco, pues más o menos, no, Baeza está por acá, ¿no? Pero este, por ejemplo, es un sismo de la falla muy activa que está al lado del reventador, ¿no? La que produjo el terremoto del 87. Es una falla que siempre va a estar produciendo sismos importantes. Se conoce bien, ¿no? Pues, bueno, acá está el Chaco, San Francisco, eh, de Borja, Baeza. Pues miren, lo importante es que aquí están ya el mecanismo focal. ¿Sí? Entonces les va a decir qué tipo de falla o de sismo se ha producido en esa falla. Pues obviamente eso nos lleva a hablar un poco de estos otros, si bien se acuerdan, estos dibujitos que vimos en el libro de Fosse. No vamos a hacer todo el trabajo de la estereografía que se llama, de explicar cómo se generan estos dibujos, ¿no? Pero sí es importante tener una primera idea de qué significan estos colores que ven ustedes acá cuando ven mecanismo focal, ¿de acuerdo? Pues obviamente este mecanismo focal se relaciona a qué tipo de falla está ahí. Si es una inversa, de rumbo, o que puede ser una combinación de todas esas, como es este caso, ¿no? De dos tipos de fallas. Una falla, que lo que se supone que sucede ahí, ¿no? Que ya se conoce bien, que es una falla inversa eh, con una componente de rumbo, es decir, lo que se llama una falla transpresiva. ¿Vale? Y eso se expresa gráficamente con este dibujito que está acá, ¿no? Que se conoce como el beach ball, el balón de playa. Lo que yo quiero mostrarles es que hay estas herramientas, porque mucha gente no es tan fácil. Cuando ustedes entran a la página del geofísico, alguien no les ha dicho antes que está esto ahí, no lo van a ver, ¿no? Entonces, por eso les insisto. Verán, no está todo, ¿no? No está todo, es desde el año 2009. Entonces, esta herramienta es la que nos permite luego caracterizar específicamente eh,
de manera sísmica, qué tipo de falla es la que produce, ¿no? Porque suponemos que si aquí, por ejemplo, vamos a esta, ¿no? Miren, es el que les hablaba, ¿no? Miren, 5.9 cerca del TENA, ¿no? En el año 2009. Entonces 5.2, ¿no? Bueno, un sismo seguramente importante. Y aquí sí se tiene muy claramente las condiciones. Entonces, si ven aquí, sí casi que toda la falla es prácticamente de compresión. ¿Sí? Eso es lo que se ve a través de este dibujito de acá. Y me da inclusive el ángulo en el que está la compresión. Entonces, estas características son sumamente importantes desde el punto de vista eh, geomorfológico, obtenerlas a través de los sismos. Entonces verán que este es un sismo producido en una determinada falla. Entonces me puede dar ya un poco la idea del mecanismo de esa falla. Pero si ya quiero ver todo el mecanismo completo, pues a eso hay que ir al campo y hacer una cantidad de medidas geomorfológicas, ¿no? Pero esta es otra herramienta que puede servir. Entonces, ven, esto ya está determinado a través de los sismómetros, ¿no? Haciendo lo que se conoce como la inversión del tensor de momento sísmico. Algo de eso veremos al final de este curso, ¿no? Bueno, de esta unidad, que ahorita en esta semana lo que tenemos que ver es la parte de terremotos, justamente, ¿no? Entonces, listo, la idea es mostrarles estas herramientas. Quisiera pedirles que hagan algunos trabajos también con estas herramientas. Eh, no sé qué tan práctico sea, pero bueno, vamos a pensarlo, ¿no? Como les digo, pues, no todos tienen acceso a esto, ¿no? Pero al menos sí es importante que sepan que existen, porque este trabajo es, o sea, sobre esto se ha hecho una inversión muy grande en estaciones sísmicas, pero muy grande, ¿no? De proyectos de investigación de millones de dólares, ¿no? Pues obviamente hay que utilizar esa inversión, porque si no es la primera queja, ¿no? Para qué invierten tanto en las cosas, ¿no? Pues bueno, o sea, se invierte para esto, para tener esta información, ¿no? O sea, esto es posible gracias a que hay muchas estaciones sísmicas y se puede resolver esto. ¿De acuerdo? Entonces, ven, aquí se conoce muy bien este mecanismo, ¿no? Aquí, bueno, esta es otra cosa, aquí es otro, ¿no? Este es el que nos interesa. Bueno, aquí siempre, esto es lo que, por si acaso tendrán cuidado, aquí les manda otro después, ¿no? Esto yo siempre les he dicho que para qué lo pusieron, no entiendo. Pero, pero tendrán cuidado, ¿no? Porque aquí este 1, 2, verán acá es otro, ¿no? Aquí les manda otro sismo. No entiendo cuál es la idea de este 1, 2 de aquí, pero bueno. Pues si ven acá, por ejemplo, esto es lo que yo les decía, las fallas que están más hacia acá, ¿no? ¿Sí? El mecanismo es totalmente diferente. ¿Sí? ¿Sí? Como cambia esa estructura del balón de playa, ¿no? Del beach ball. Entonces, verán que les he mostrado este mapa del proyecto SARA. Esto de mecanismos focales del Instituto Geofísico, como les digo, no traten de buscarlo por la página web. Pongan mecanismos focales Instituto Geofísico en el Google y ahí les va a lanzar el enlace, ¿no? Verán, eso es más fácil, ¿no? Todo, el Google, para eso tiene el Google tantos servidores con inteligencia artificial buscando por ustedes esas cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto también es importante que sepan que existe, ¿no? Este mapa de los mecanismos focales desde el año 2009, ¿no? Para los sismos principales. Bueno, esto no está todo. Por ahí si navegan más va a haber otra herramienta, ¿no? Que sí están más sismos, pero esos los están revisando, entonces preferible. Lo que está aquí está ya revisado, sí, está muy bien calculado. Bueno, entonces no hay duda, todos ustedes verán, no está toda la sismicidad, son sismos muy específicos que nos permiten identificar nuestras fallas. Si queremos ver más toda la sismicidad a nivel histórico, pues bueno, tenemos que igual descargarnos el catálogo del Instituto Geofísico y ahí sí graficarlo, pero bueno, esos son otros trabajos que podemos hacerlo en otras ocasiones, ¿no? Yo les estoy mostrando las herramientas que son sobre el web, que son disponibles directamente sobre el web, ¿no? Entonces, recuerden también otra herramienta fácil, Iris Browser.
Y Reserve Web Browser. Este ya les mostramos, ¿se acuerdan la primera clase? Aquí es a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué se va a tardar en función de... Por ejemplo, miren, esta sismicidad en amarillo, ¿no? ¿Sí? La sismicidad en amarillo es una sismicidad profunda, por si acaso, ¿no? Esto es lo que se conoce como el nido sísmico del Puyo, ¿no? Pero es un nido sísmico profundo. Es muy importante desde el punto de vista geodinámico, pero desde el punto de vista del peligro sísmico no tanto, porque es muy profundo, entonces no produce, pero ustedes lo ven aparecer ahí inmediatamente. Una vez más, lo que quiero mostrarles es aquí cerca, ¿no? Pues ven, aquí estos colores son para la profundidad, ¿no? Pues ven, pues amarillo, más de 150 kilómetros, estos generan. Pero hay muchísimo, ¿no? Profundidad ahí. Si ven, aquí está otra vez el sismo que les mostraba hace un rato, ¿se acuerdan? El que les mostraba con el geofísico, bueno, aquí está, ¿no? Pero aquí solamente les pone la magnitud, 5.2, la profundidad, ¿no? Y la posición, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia, ¿no? Esta es una herramienta a nivel mundial. Esto se hace con los sismómetros a nivel mundial, lo hacen instituciones a nivel mundial. Entonces, gente dice, no, pero ya está esto, ¿para qué gastamos dinero en el geofísico? Bueno, es para esto, ¿no? Ahora tenemos esto de acá. Acá ya no solamente tenemos, ¿cuál era? Ya me perdí. Este. Está bien. Esto de acá, esta solución que vemos acá, la hemos obtenido, ¿por qué? Porque hay estaciones del Instituto Geofísico que permiten pasar de la simple localización, ¿no? A tener el mecanismo focal, ¿no? De todas maneras, les insisto, aquí, por ejemplo, no estoy visualizando todo, porque hay que ser pero yo les decía para tener una idea, para terminar la discusión, ¿no? Bueno, aquí está, ¿no? Tena, aquí estoy solo viendo 1000 sismos, pero si pongo un poco más. Y no, la red mundial no les va a dar más sismos, ¿no? No va a aparecer más. Y porque ponga los 5000 máximos, que creo que es en principio lo que puedo. Sí, bueno, la red mundial no les va a mostrar más sismos aquí. Pero en cambio, si ven los datos del geofísico, pues sí, hay muchísimos más sismos en toda esta zona de acá, ¿no? Pues más sismicidad ya respecto a lo que es el tema, ¿no? Bueno, y la gran incógnita, eso sí les digo, la gran incógnita es esto, ¿no? Bueno, aquí está muy uno, por aquí está la universidad, y aquí está esta base, que ¿no? Sería esta falla, aparentemente. La gran incógnita son estas fallas de acá. ¿Qué tan activas son? Aquí ha habido uno en el 87, acá otro de 4.7 en el 2002, que seguramente están relacionadas con esta falla de aquí, ¿no? Pero bueno, la localización a nivel mundial no las pone tan. Y después hay estas otras de acá, ¿no? 6.4. Entonces, la idea nuestra es, por ejemplo, esta falla de aquí, ¿no? Esta falla, si forma parte del sistema de Extreal Mayor, de la megafalla CCPP, ¿por qué no es tan activa? ¿Por qué no es tan activa como el segmento que está acá, ¿no? Que es el segmento del reventador, donde se han producido ahí sí sismos mucho más importantes, ¿no? En toda esta zona de acá, ¿no? Por ejemplo, el último de 4.8, el que veíamos hace un rato, ¿se acuerdan? Del 2005, ¿no? El que está acá. Y por aquí debería estar el del año 87, porque esta base de datos es desde el año 1970, me parece. 60. Debería estar acá el sismo del año 87, ¿no? Verán que igual aquí el tamaño del circulito da un poco la magnitud, me parece que este debe ser, no, 5.5. Ah, sí, miren, este es, ¿no? Este es, ¿sí? 5.5 del año 87. El 6 de marzo.
¿Sí ven? Es que aquí están los dos, ¿no? Miren, hubo este, y también está el de acá. ¿De dónde se fue? Miren, es que se me tapa aquí esto. Aquí está el 1. Miren, 87. ¿Sí ven? Lo que les da acá abajo son los que están cercanos, ¿no? Entonces miren que después hubieron varias réplicas, ¿sí ven? Era el 6 de marzo. Entonces, el 6 de marzo. Aquí están los dos que hubieron. Verán que acá siempre les da en tiempo, el tiempo, en tiempo de la hora universal, ¿no? Estas son horas. Y miren, acá hubo otro, ¿no? Pero este no sé por qué no. Suele resaltar ahí, ¿no? Pero justo aquí no lo veo. Ah, miren, aquí ya lo puedo ver. Aquí sí. Tampoco se aparece. Miren cómo va resaltando, ¿no? Este 4.7 es el de acá. Justo está atrás de este, entonces no lo pongo por acá. Obviamente, para no estar, hasta ahorita estoy haciendo así una primera búsqueda, ¿no? Después pueden buscar acá por las fechas para que solo les salgan específicamente los sismos que necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente esto no es, miren, no es una herramienta que sea del todo absolutamente precisa. ¿Por qué? Miren, acá por ejemplo está este 6.4. Este es el otro que buscamos, ¿sí? Justamente del 6 de marzo. ¿Sí? El terremoto que se conoce como el terremoto de Baeza. Miren, hubo este y el de 5.2. Entonces aquí están, ¿no? Estos son los dos que quería mostrar. Este de acá, está saltando ahí ese y acá. ¿Okay? Obviamente viene la ubicación de de la red mundial le da por acá, ¿no? Pero seguramente la falla pasa por aquí. Obviamente hay un error de localización, ¿no? Porque eso hecho con la red mundial. Con el geofísico se puede lograr mucha más precisión. Bueno, con las estaciones. Pero lo bueno de esto es que nos permite hacer una rápida exploración de la sismicidad que ha habido en esa zona que queremos estudiar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este es el siguiente tema que tenemos que revisar ahorita, que son los terremotos. Cómo ahora esas fallas producen terremotos, ¿de acuerdo? Pero algo que nos faltaba, eso también, pues era esto de acá, ¿no? Este gráfico, volvemos al gráfico del libro del libro, geodinámica. Entonces, este era el gráfico de el libro de geología estructural. Entonces, miren, ahora vamos a completar viendo esto de acá. Esto que decíamos son los beach balls o balones de playa. No sé si todavía existe ese elemento, son los balones de playa, que las pelotas grandes que se inflan, ¿no? Bueno, es esto de acá. Entonces, esta es una forma de representar este tipo de fases, ¿sí? ¿Cómo representamos el mecanismo de estas fallas? Pues con estos dibujos de acá. En la zona blanca, la zona de presión, de tensión, presión, tensión, presión, tensión. Pero ¿cómo se forman estos mecanismos? En este caso, es un video que también les voy a dejar luego en la clase. Pero sí vale la pena en este caso sí utilizar las diversas herramientas que nos da, por ejemplo, el YouTube. Para tener una primera idea, entonces verán que este iris, que estamos viendo, ¿no? Esto acá es un conjunto de instituciones sismológicas a nivel mundial que produce varios materiales. La mayor parte de agencias son agencias estatales. Otra pregunta, ¿de dónde viene esto? Pues, son los estados, ¿no? Que financian toda esta
esta investigación, pero hay varias que se han juntado. Y otra cosa que produce esto también son algunos videos divulgativos, ¿no? Para entender un poco. Seguramente hay otros, pero si quiero mostrarles una primera idea de este mecanismo focal. Algunos están en español, vamos a aprovechar, porque la mayoría están en inglés, pero algunos, como en este caso, están en español. Entonces, para explicar estos dibujitos de acá, perdón, estaba, ¿sí? Creo que sí es mejor utilizar estas herramientas de video, porque si no, pues ustedes me dirán si es suficientemente clara la explicación. Verán que esta es una explicación hecha todavía a nivel prácticamente de divulgación, ¿no? Pero tiene su profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, veamos. Supongo que van a escuchar el video, ¿no? Vamos a ver.
Visto en un corte transversal, observamos que los primeros arribos irradiarán focal resultante tiene los planos nodales perpendiculares que cortan el hemisferio inferior de la esfera focal en un despliegue con apariencia de corte de naranja, con compresiones en el exterior y dilataciones en el centro. Esta es la firma del mecanismo focal de un terremoto en una falla normal, producido por fuerzas de extensión. Debido a la forma en que el plano de falla intersecta la parte inferior de la esfera focal, el límite entre las regiones sobre el mecanismo focal es curvo. Por último, vamos a considerar una falla inversa como la que se encuentra debajo de la Sierra Pie de Palo, dentro de las sierras pampeanas, al noroeste de Argentina. Es una falla inversa oeste, donde el bloque en el este se mueve hacia arriba y sobre el bloque en el oeste. Visto en un corte transversal, observaremos que los primeros arribos de las ondas P de dilatación irradiarán hacia el este y el oeste del hipocentro a un ángulo descendiente, intermedio y superficial, mientras que los primeros arribos de las ondas P de compresión salen del hipocentro con un ángulo descendiente pronunciado. El mecanismo focal resultante tiene planos nodales perpendiculares, con la misma apariencia de corte de naranja, observado por una falla normal. Sin embargo, para un terremoto de falla inversa, dilataciones están en el exterior, compresiones están en el centro. Este mecanismo focal, ojo de gato, es la firma de un terremoto en una falla inversa, producido por fuerzas tectónicas de compresión. Bueno, entonces verán que esta es una, espero que, perdón. Esta es una primera impresión nada más de, obviamente el video, yo les pondré ahí igual en el aula virtual. Son de los varios elementos, ¿no?, que podemos nosotros utilizar aquí para complementar nuestra clase, ¿de acuerdo? Entonces, pues ven, hay todos estos videos, herramientas que, bueno, sobre todo en esta parte, no es porque estemos en esta fase virtual de la enseñanza, ¿no? Siempre han estado ahí, ¿no? Pero bueno, en este caso podemos. O sea, yo les muestro una vez, este es un video que hay que revisarlo varias veces detenidamente. Hay algunos elementos, por ejemplo, onda P que habla. Entonces, al menos saber que el terremoto, la onda P, es la onda que llega primero, ¿no? Por el momento. Luego en geofísica veremos un poco más de dónde viene esa onda P. A través de estas imágenes, trata de explicarles de dónde salen esos dibujitos que vemos ahí, ¿no? De los mecanismos de las tres fallas, básicamente, que son las que vamos a necesitar. Pero ustedes ven, son herramientas que al menos pues sí vale la pena utilizarlas, sobre todo cuando hay que explicar estas cosas que requieren una visión tridimensional, porque al final es eso, o sea, esas beach balls, esas bolas de playa, lo que hacen es representar algo que está en tres dimensiones, que es una falla, ¿no? Como esto. Esto que se puso en tres dimensiones, verlo solamente en dos. ¿Cómo represento eso? ¿No? ¿Cómo represento la información de tres dimensiones en dos? ¿De acuerdo? Entonces, ese es un conocimiento también fundamental que ustedes deben saber, ¿no? Sobre ese tipo de mecanismos, porque generalmente hay dos formas. Generalmente cuando ustedes trazan una falla en sus mapas, le ponen una simbología para decir que es falla inversa, falla de rumbo o falla normal, ¿de acuerdo? Pero cuando ponen un sismo, si ven específicamente, la idea es darle una característica, ¿no? Si ese sismo, ese terremoto, se produjo en una falla, de qué tipo de mecanismo se produjo. Entonces se utiliza estos mecanismos focales, que es lo que trataba de explicar un poco el video, ¿de acuerdo? Entonces, una simbología que debe ser básica para ustedes, ¿no? Como profesionales luego
de las geociencias. Entonces, recuerden que justamente ya entramos a partir de esto a hablar un poco de los terremotos, de los sismos, ¿sí? Cómo a partir de las fallas se producen los terremotos, que es uno de los grandes problemas abiertos, digamos, que todavía tienen las geociencias, porque si bien tenemos algunos modelos, nosotros vamos a ver eso, vamos a ver precisamente dónde está el problema que no nos permite conocer toda su dinámica, ¿no? O sea, tenemos un conocimiento aproximado de la dinámica del sismo. Por lo tanto, mientras no tengamos un conocimiento más profundo, pues no podemos anticiparnos, es decir, predecir el sismo, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad. De todas maneras, ese es el proceso de la ciencia, ¿no? Es que como no podemos predecir, pues no estudiemos. ¿Sí? No, justamente la idea es vamos a estudiar hasta dónde conocemos para luego ver lo que falta, ¿no? De este problema de los terremotos, que pues, es uno de los problemas básicos en las geociencias. No es que sea el único, hay muchas otras cosas más, ¿no? Movimientos de masa, inundaciones, caída de bloques, etcétera, etcétera. Pero dentro de erupciones volcánicas, por ejemplo, es otro modelamiento. Pero en el caso de los terremotos, pues digamos, dada la ubicación en la que estamos nosotros, la cantidad de peligrosidad sísmica que tenemos, hace que sea uno de los temas fundamentales. Como digo, es uno de los temas que está todavía abierto. Entonces, lo primero que hay que entender es que para que se produzca un terremoto a partir de nuestro modelo de falla, ya tenemos, en base a la elasticidad, falta un elemento que debemos incorporar. ¿Verdad? Y bueno, como ya como es un tema abierto, vamos a ver que hay mucha gente que discute, ¿no? Que el elemento que les voy a mencionar sea el elemento fundamental que nos falta todavía conocer. Pero pues yo a través de esta explicación voy a tratar de mostrarles que el elemento que hace complicado, es decir, que nos limita nuestra predicción, es el elemento que falta y que vamos a incorporar, que es ¿qué pasa cuando ponemos fricción en las fallas? ¿Sí? Cuando ponemos un rozamiento. Entonces, hasta ahora hemos considerado de que el fenómeno se produce sin rozamiento, solamente una deformación elástica bidimensional. Ahí no hay fuerzas de rozamiento, solo hay fuerzas elásticas, ¿de acuerdo? Y más que fuerzas elásticas, recuerden, son esfuerzos elásticos. La elasticidad es una fuerza a nivel de una dimensión, pero ya como es un fenómeno tridimensional, ya no se puede representar eso como fuerza, sino como esfuerzos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestras fallas? Bueno, el mecanismo más o menos es el siguiente, ¿no? Suponemos que tenemos una especie de bloques. Verán que siempre este modelo de bloques es el que se utiliza, pero ya estamos hablando sobre su... estas dimensiones son importantes. Vamos a pensar que esto tiene una dimensión 2B, pero bueno, voy a dibujar B de un lado, B del otro de la falla. Y voy a darle una especie de velocidad U0. Verán que estas letras, ¿no?, se utilizan en varios contextos, no siempre representan lo mismo. U0, una velocidad de esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Verán que la idea es que esto no es que inmediatamente empiece a moverse, no. Lo primero que va a pasar es que esto va a empezar a deformarse, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que hay que entender, que primero se produce una deformación. Y en algún momento, esta deformación llega al límite elástico y el material se rompe. Entonces, aquí igual hay que entender un poco la idea, ¿no? Generalmente los terremotos, las fracturas en los terremotos, o lo que llamamos rupturas en los terremotos, no se producen exactamente como las rupturas en otros materiales, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que ya hay una primera zona donde ya había una ruptura, que es esta, ¿sí? Y es por ahí, obviamente, donde va a empezar la ruptura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, esto se va a soltar y me van a quedar ahora mi representación de dos bloques de esta manera, ¿de acuerdo?
Pero verán que no pasa directamente de acá a acá, sino primero hay una parte de deformación. Entonces, todo ese sería el proceso del terremoto, ¿no? Empieza una velocidad, empieza deformación y luego se rompe, decimos generalmente, ¿no? Y ese es el lenguaje que se utiliza, se habla ya vamos a ver, de ruptura, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el rozamiento en esto? Bueno, primero dejarles un poco el esquema, porque si no, pues eh, muchas veces tenemos la idea de que de acá pasa directamente acá. ¿Qué hacemos cuando tenemos esto? ¿No? Estamos ahí, altos terremotos. No es así. Primero hay una deformación elástica y luego sí un movimiento ya propiamente. ¿De acuerdo? Y generalmente cuando nosotros llegamos al campo, lo que vemos es esto, ¿no? Porque esta zona, esta parte generalmente es muy rápida. Lo que vemos es esto, ¿no? Ya vemos lo final. Pero, les repito, siempre una parte elástica. Entonces, es por eso que en este caso necesitamos ya considerar. Recuerden que este momento estamos considerando que las componentes cortantes del esfuerzo y de las deformaciones no existían, ¿de acuerdo? Solo estábamos en las componentes normales. Bueno, en este caso ya siempre va a haber una componente de corte aquí, ¿de acuerdo? Esa componente de corte, en este caso XY, de deformación, nosotros la podemos calcular como un medio de la derivada del desplazamiento en X sobre la coordenada Y. Por si acaso, ¿qué me refiero aquí en X y Y? En este sistema de referencia. ¿Dónde voy a dibujar esto? Bueno, ni modo, por acá. Por si acaso, ¿no? En este sistema de referencia que estoy trabajando, a esta coordenada le estoy llamando X y a esta Y, ¿no? Esta es la X, esta es la Y. Esta es la fórmula que obtuve cuando deduje esto. Y ahora, obviamente, voy a reemplazar esas derivadas por, por variaciones. ¿No? Voy a aproximar. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento en X? El desplazamiento en X, en esta dirección, dado que ahora tengo una velocidad, simplemente va a ser igual velocidad por tiempo. ¿De acuerdo? Que bueno, no voy a poner delta T, ¿no? Para, una vez más, seguir con la notación del texto, que no haya confusión. ¿Sí? Desplazamiento en X. El diferencial es U por T. Ahora vamos a pasar de la escala infinitesimal a una escala ya macroscópica, ¿no? Pues U por T. Y en cambio el Y es toda esta distancia de acá, ¿de acuerdo? Toda esta distancia es la distancia sobre la cual se está efectuando la deformación, ¿sí ve? Todo esto es originalmente la distancia. Por lo tanto, toda esa distancia medía 2B. Es por llamarle, ¿no? Aquí para decir que es B de un lado, B del otro, puede haber llamado todo eso B. Bueno, simplemente ese es el punto de medida, entonces, de medición. Pues la distancia Y, donde se hace la deformación, es todo esto, 2B. Por lo tanto, mi deformación me queda por acá nomás, ¿no? Me quedaría U sub 0T sobre 4B. Lo que voy a utilizar ahora es la definición de otra magnitud que voy a trabajar. Verán que hemos trabajado con algunas constantes, ¿no? A lo largo de nuestras... Por ejemplo, la última, ¿se acuerdan que decíamos que era la rigidez flexural, esa D, ¿se acuerdan? Que utilizamos para los plegamientos. Bueno, hay otras constantes que yo puedo utilizar, que en este caso es importante. Por ejemplo, el módulo. Este aparece recién porque esto no, como no había cizalla en los otros ejemplos, aquí tenemos un módulo de cizalladura. Que lo voy a llamar con la letra G. Y pues bueno, es una forma de definir o de relacionar el esfuerzo de cizalladura sobre 2 veces la deformación. ¿De acuerdo? Es una definición, ¿verdad? Del módulo de cizalladura.
Por lo tanto, yo puedo escribir de aquí, despejar de aquí mi deformación. Me quedará 2G sobre sigma XY. ¿Y qué más? Bueno, tengo con eso el módulo cizalladura. Ahora la otra idea es ponerlo en función de... No interesa tanto la deformación aquí, ¿no? Más bien lo que me interesa es el esfuerzo. Más bien el esfuerzo de espejo de sí, esfuerzo. Pues me queda 2G, mejor así, ¿no? El esfuerzo. Y como ya conocía la deformación, por lo tanto el esfuerzo XY ha sido igual. Plazo esto de acá, ¿no? Es que va a pasar este 2 con este 2, me queda G, U sub 0T, sobre 2B. Verán que este 2 con este 4 se hace 2. ¿De acuerdo? Desplazando un poco más, ¿no? No es tan complicado. Más bien este esfuerzo es el que quiero. ¿De acuerdo? Entonces tengo el esfuerzo de cizalladura. Y la idea ahora es que necesito simplemente igualar el esfuerzo total. Va a ser igual a un esfuerzo que le puedo llamar FD más el esfuerzo XY. Pues para que haya un equilibrio ahí, tiene que cumplirse esta igualdad de acá, donde obviamente pues vamos a ver qué significa cada uno de esos términos de acá. Este sería el esfuerzo total, ¿no? Esfuerzo total. Es la suma de dos términos, ¿no? Un FD, que sería el esfuerzo, FD, el esfuerzo, a través de la falla. Es decir, el esfuerzo que está en esta dirección. Verán que no es un vector, ¿no? Es una compresión o puede ser una extensión también, ¿verdad? El esfuerzo que está en esta dirección. Y ese sería el esfuerzo total. ¿Y qué más puedo despejar de ahí? ¿Qué más puedo despejar? Bueno, entonces puedo reemplazar esto acá. ¿Sí? El esfuerzo cortante lo puedo reemplazar acá. Y no sé si ya me convenga borrar. Voy a dejar un ratito más el dibujo. Entonces lo que voy a hacer, ¿no? Desde aquí. Esto ya no necesito. Y lo importante aquí, estamos hablando de rozamiento, de este esfuerzo. Le voy a llamar o le voy a igualar a ese FS. No, al revés, perdón. El esfuerzo total que mantiene unido esto. El total es igual al esfuerzo de rozamiento. O de fricción estática, ¿no? Entonces, eso, ese FS viene de ahí, ¿no? Fricción estática. Porque recuerden que hay dos tipos de fricción. Una fricción estática, que se produce a velocidad cero, y una fricción dinámica. Dirán, no, pero aquí entonces hay una velocidad. Sí, pero verán que la idea es que esta velocidad es la que empieza a mover, pero la que, recuerden, ese experimento que hacíamos en la física 1,
¿no? Que le damos una especie de movimiento y el momento en que comienza a moverse, a eso le llamamos fricción estática. Y luego cuando ya se desplaza es una fricción dinámica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este es la fricción estática, justo el momento en que empieza a mover. Pues verán que ahora estamos ingresando esto y, pues bueno, a pesar de que lo ponemos así nomás esta palabrita, en el momento en que ingresamos este esfuerzo de rozamiento, es donde se complica todo, ¿no? A pesar de eso. Entonces, a ver, ¿por qué? Porque este esfuerzo de rozamiento es un parámetro, de una vez les digo, es un parámetro que no sigue una ley de escala simple. No es como este coeficiente de acá, el coeficiente de cizalladura. Yo puedo coger una muestra de mis rocas, las llevo al laboratorio, mido mi coeficiente de cizalladura a esta escala, y luego si tengo una falla de 10 kilómetros, funciona igual. ¿Sí? Es un coeficiente que no tiene leyes de escala. En cambio, el rozamiento no. Verán que eso no les describo aquí necesariamente todo eso, pero son cuestiones que ustedes igual ya deberían manejar, ¿no? Saber dónde está el problema de estos modelos. Porque después al parecer, bueno, esto está simple, tenemos esto, luego es cuestión de despejar el tiempo y ya hay que saber cuál es el tiempo que va a volver el sismo. Es decir, ya puedo predecirlo con un modelo tan sencillo. Pero ¿dónde está el problema? Es este problema del rozamiento. Que van a ver que el momento en que lo escribo, simplemente yo entiendo que hay un rozamiento. El concepto es básico, es fundamental. El rozamiento es algo de todos los días. El rozamiento, por ejemplo, es algo que es lo que nos permite caminar, ¿no? ¿Verdad? O sea, si no existiera rozamiento entre el suelo y nuestros pies, no resbalaríamos. Bueno, aquí no hay muchos lagos congelados, ¿no? Pero esa es una experiencia. No sé, cuando trata de caminar en un lago congelado, se resbala porque no hay rozamiento precisamente. Lo que nos permite que los vehículos de ruedas avancen. Si no hubiese rozamiento entre las ruedas y el suelo, el vehículo no avanzaría, simplemente la rueda giraría y nosotros no avanzaríamos. Y muchísimos otros fenómenos del día a día, ¿no? Que están involucrados este esfuerzo de rozamiento, ¿no? Que es algo tan habitual que generalmente no le hacemos caso. Y el problema es que no tenemos leyes totalmente escalables de estos esfuerzos de rozamiento. ¿Qué quiero decir escalables? Que midiendo a pequeña escala, nosotros en el laboratorio ese rozamiento luego lo podemos llevar a la escala que ya queremos de los terrenos. Y ese es nuestro gran problema, ¿no? No es algo que sea totalmente unánime. Muchos pueden decir, no, de hecho, por ejemplo, este esfuerzo, el TFD, el transversal, eso tampoco se conoce bien, no se conoce bien esta dimensión, por ejemplo, a lo largo de la falla. Verán, entonces hay varias, siempre va a haber un debate ahí, ¿no? Decir, no, este módulo de selladura no se conoce bien, porque es a nivel de la falla profunda. Entonces, aquí la idea es más conceptual. Vamos a decir, no, o sea, a veces experimentalmente es cierto, no podemos conocer exactamente estos otros valores, ¿no? De sub 0, G, B. No es tan fácil medir eso. Pero no hay ningún problema conceptual, o sea, es un problema desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, esta longitud B de la falla, que vamos a ver, la ruptura de la falla. Eso con herramientas geofísicas más sofisticadas lo podemos llegar a conocer, pero es un problema técnico, es un problema que podemos resolver poniendo más elementos técnicos. En cambio, este del rozamiento es un problema conceptual, o sea, ahí no conocemos la teoría de base. Entre las teorías que no conocemos todavía es la teoría de cómo funcionan las fuerzas de rozamiento. Bueno, entonces es algo que hay que estudiar todavía, investigar, y es algo que por algo es tan difícil, por algo hasta el momento no tenemos una buena teoría que nos permita escalar las fuerzas de rozamiento. Hay algunas que van mejorando un poco, ¿no? Pero es algo que, como digo, se ha frenado la investigación de las cosas que uno dice. ¿Por qué se ha investigado tanto en otros temas y no en algo como el rozamiento? Se ha profundizado más. Bueno, ahí hay varias
varias razones, ¿no? O sea, es justamente un poco la idea de la direccionalidad de la ciencia. La idea es que generalmente este rozamiento, los problemas se resuelven a nivel fenomenológico, ¿no? Es decir, yo tengo una escala, por ejemplo, yo, un proyecto de mucho secreto militar en la cual por ahí hay un rozamiento entre un rulimán que va a mover algún misil, ¿no?, nuclear. Entonces, lo que hacían es exactamente ese tema específico, lo vamos a estudiar a esa escala, porque esa es la escala que necesitamos y funciona bien, y obtenemos unas ecuaciones que funcionan a esa escala, ¿no?, ecuaciones fenomenológicas de esa escala. Y luego decía, miren, ahora tengo este otro problema de esta puerta, estoy poniendo ejemplos de la industria militar, ¿no?, pero también así puede ser una puerta de un barco que tiene un rozamiento en su bisagra. Entonces, por favor, necesitamos resolver este problema. Bueno, es otra escala. Son experimentos, modelamientos. No tenemos una ley de rozamiento a esa escala. Pero no hay una, como les digo, que sea general, ¿no? Ya luego vienen los de los terremotos, que justamente vamos a ver. Hay unas leyes de rozamiento a escala de los terremotos que nos pueden servir. Pero ese, precisamente, es el problema, ¿no?, que tenemos esas leyes a varias escalas. Por lo tanto, cuando tenemos un problema de rozamiento, no podemos llevarnos una muestra al laboratorio y estudiar las escalas. La escala de laboratorio y luego extrapolar. No tenemos esas ecuaciones. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, tampoco es que no se haya investigado nada. Sí hay, por eso hay algunas leyes para esto, ¿no? Pero no hay una, digamos, teoría uniforme que me permita eh, mostrar cómo ese rozamiento funciona a todas las escalas. Y ese es el problema, porque van a ver que lo que llamamos terremoto se puede producir precisamente a todas las escalas. Bueno, entonces hay que tener una primera idea. Es la idea de esta parte del curso, que al menos se lleven esa imagen de por dónde está el problema, por dónde se esperará las soluciones, para que en algún momento podamos conocer la profundidad de la dinámica del terremoto, ¿no? Y eso nos lleva a predecir, que es lo que queremos saber, es a predecir, hubo un terremoto aquí en esta zona, ¿cuándo habrá el siguiente? Ahora, otro problema que les pueden también plantear aquí, es decir, es una visión justamente muy reduccionista, ¿no? Lo que hemos visto es que los terremotos están relacionados al fin y al cabo unos con otros. Y ese es otro problema, porque cuando empieza a hablar de eso, la gente dice, ah, no, justamente, mira, ahí está relacionado. Entonces, cuando hay un terremoto aquí, seguramente después habrá otro acá. Nada, siempre es bueno ver ahí esas. Bueno, no sé, yo lo menos lo veo por diversión, ¿no? Entonces, videos de. Aunque muchas veces dicen, no, o sea, no hay que ver eso porque generalmente eso les da más visibilidad. Sí, puede el mundo visualizar, pero o sea, hay que tratar de no comentar y menos todavía entrar en discusión con ese tipo de videos, ¿no?, de pseudociencia, que les dicen, miren, acá se produjo un terremoto en Japón, entonces va a ser un triángulo por acá, y bueno, acá hay otro terremoto luego que se va a producir en Chile. Digo, a mí me sorprende que haya tanta gente viendo eso, ¿no? Y tenga tantas visualidades. Y gente que realmente cree que eso que están haciendo ahí tiene alguna validez científica. Eh, pero, una vez más, es el problema de la pseudociencia, ¿sí? Porque si fuera algo totalmente anticientífico, la gente se daría rápidamente cuenta de que esto es como los fantasmas, ¿no? Eso no es algo que exista. Pero no, el problema de la pseudociencia precisamente es que si toma ciertos elementos de cosas que son reales y luego las transforma y da una imagen totalmente distorsionada del fenómeno, ¿no? Pues por eso es mucho más peligrosa la pseudociencia, ¿sí? Porque toma ciertos elementos. O sea, en el caso del COVID lo hemos visto, ¿no? No les quiero dar ejemplos específicos, pero ese es un caso terrible, ¿no? Actual. La pseudociencia toma ciertos elementos de la ciencia, luego es una mezcla ahí que vende a la gente para dar a entender que sí hay algo de científico en eso. Y sí lo hay, ese es el problema, hay algo. Es como lo de las terraplanistas, igual. Muchas de las cuestiones que ellos exponen son cuestiones interesantes sobre la curvatura, la forma, cómo se puede medir la curvatura. Entonces, son cosas interesantes, pero luego la interpretación final es totalmente fuera de la realidad, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo aquí, ¿no? Por eso, pues, la idea es, la labor de ustedes es terminar en esto de trabajo científico, pues saber exactamente, ¿no? Hasta aquí conocemos,
Esto es lo que nos falta por conocer. Y como les digo, lo que nos falta mucho por conocer es ese rozamiento. ¿De acuerdo? Pues vamos a terminar un poco, para ir terminando la clase de hoy. Después de esta primera indicación, aunque vamos a volver mucho sobre esto del rozamiento y lo que nos falta. Pues lo que nos interesa aquí, en esta ecuación, es que me queda que T menos T Fs, ¿no? Sino que Fd es igual a Fs, el esfuerzo transversal, es igual al sigma XY. El sigma de XY es lo que tenemos acá, por lo tanto esto es G Q sub 0T sobre 2B. Esa primera ecuación que he obtenido ahí es una de las ecuaciones más simples con las cuales yo puedo investigar un terremoto, ¿de acuerdo? La formación de un sismo, de un terremoto. A pesar de que es tan simple, me puede dar algunos valores que sean escalables. Pues, por ejemplo, yo puedo despejar de ahí el T primero, el tiempo de duración, me quedaría 2B por T menos TFS sobre sub 0G, sería un valor. ¿Sí? El tiempo, verán que este no es un tiempo de retorno, ¿no? Es un tiempo en el cual se produce el sismo. Recuerdan que simplemente el tiempo, como estoy considerando que es un movimiento a velocidad uniforme, yo puedo pasar a algo que más me interesa, más importante, que sería el desplazamiento. Desplazamiento. Se va a llamar delta V. Simplemente es el tiempo multiplicado por la velocidad. Estamos en movimiento uniforme. Entonces, al multiplicar el tiempo por la velocidad, me queda 2B sobre G E menos TFS. Entonces, verán que este es el término, así como les decía, complicado de saber. ¿Por qué? Este quizá lo pueda medir, pero este FS de rozamiento es muy complicado de medir. Entonces, en realidad, lo que yo mido, digo para ya ir terminando esto, lo que se puede medir es T menos TF. Es decir, voy a un sitio, yo mido el esfuerzo en la zona, de repente hay un sismo fuerte, un terremoto, voy después y mido otra vez el esfuerzo sobre esa zona. Voy a encontrar esta variación de esfuerzos, ¿no? Generalmente ahora eso se lo puede hacer por satélite, ¿no? Por si acaso, ¿no? Con interferometría de satélite se puede hacer esas mediciones. De hecho, así es como se detectan muchos sismos en zonas donde no hay mucha cobertura de estaciones sísmicas, ¿no? Esto es la caída del estrés, ¿no? Caída de esfuerzos. Caída de esfuerzo. O generalmente es el stress drop. La palabra que van a encontrar es esto de acá, ¿no? Eso se puede medir. Y generalmente esto se ha visto que esto puede variar muchísimo, ¿no? Puede variar desde 1 hasta 100 megapascales. Los terremotos de esta caída de esfuerzo, caída de tensiones, puede ir desde 1 megapascal hasta 100 megapascales. Entonces, el rango es muy grande, ¿no? Entre caídas de esfuerzo. Los terremotos pueden producir a rangos muy grandes, desde pequeños microsismos que no sentimos nunca, hasta los sismos verdaderamente catastróficos, ¿no? Que son los más destructivos. ¿Qué hago con esto? Bueno, el G, este módulo de estalladura en las rocas. Verán que habíamos hablado de este módulo de estalladura, ¿no? Cuando dijimos que el módulo donde empiezan a romperse las rocas, ¿se acuerdan? Cuando decíamos, ¿qué pasa cuando comprimimos toda la litosfera? Nos salía un valor más grande que esto, por lo tanto era imposible.
estratosfera se comprima, ¿no? Lo que se comprimen son los estratos sedimentarios y dan lugar a las sinclinales y asinclinales. Pero en el momento que sobrepasamos esto, lo que pasa es que esto se rompe. Pues una vez más, esto va a decir, no, es que esto no se conoce exactamente a nivel de muchas fallas, bueno, pero la aproximación es importante, ¿no? Esto se conoce en este orden, pero acá en cambio si ven los órdenes, ¿no? Es un orden muy grande, entre 1 y 100, es demasiado. Esto está en el orden de los 30, ¿no? O sea, 35, 40, los órdenes son los mismos. Y por ejemplo, el desplazamiento. Esto es algo que nosotros podemos medir en el campo, en el terreno. ¿Sí? Cuando vamos al campo podemos medir esto. No siempre. No, no todos los terremotos generan una imagen en superficie que podamos medir, ¿de acuerdo? Verán que aquí igual no estamos pensando exactamente el mecanismo, ¿no? Esto puede ser un mecanismo strike-slip o puede ser un mecanismo normal. Eso por el momento no nos interesa, ¿sí? Exactamente lo mismo. Entonces, generalmente, lo que podemos obtener de aquí es que los desplazamientos que podemos medir en el terreno están en el orden, verán, por poner un orden, ¿no? No es que siempre sea así, más o menos 5 metros. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Lo que podemos hacer es despejar el B a partir de estos valores. Tengo 5, 2, y acá esto tiene toda esta variación, ¿de acuerdo? Entonces, si despejamos el B de esta ecuación, para eso me sirve el B, es un poco lo que sería entonces verán cuál es el B, ¿no? Verán que la longitud de la ruptura no es esto, ¿no? Verán, esto es el desplazamiento, por si acaso. ¿No? ¿Ya? ¿No? A diferenciar entre el desplazamiento, ¿no? ¿Cuánto se ha desplazado? De cuánto es lo que se ha roto. Entonces, todo esto es lo que entendemos que se ha roto. ¿Por qué? Porque todo esto se ha deformado y luego todo esto se ha roto. Entendemos que de aquí para acá no ha pasado nada. Entonces, si ven la diferencia entre porque muchas veces también está de confusión. Es lo que se desplazó y la longitud de la falla. Esa es otra característica. La longitud de la falla le estamos llamando B. Todo esto llamamos la falla. ¿De acuerdo? Que verán, ¿no? Esa es un poco la idea, porque generalmente, no, pero la ruptura está por acá, entonces la longitud debería ser esta. ¿Estamos claros a la primera aproximación? La longitud de la falla no necesariamente está en la dirección del desplazamiento, ¿de acuerdo? Cuando, lo que llamamos longitud de falla. La longitud de falla en realidad es la longitud donde se produce la deformación, ¿ustedes ven? Por eso es importante entender que la falla viene de una deformación. Es la longitud total donde se produce la deformación, ¿no? Para luego producir ya mi desplazamiento, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, una longitud que la relaciono más o menos con esta estructura, nuestra estructura simétrica, entonces, de este lado y de este lado B. Por lo tanto, esto es mi escala de falla B. Bueno, verán que no es un valor absoluto que pueda yo determinar, ¿no? Una primera aproximación. Entonces, si yo reemplazo este B acá en la fórmula que había obtenido, yo voy a ver un poco el problema, ¿no? Que el B puede ser o puede estar entre los valores de, este sería, por ejemplo, un primer trabajo que les podremos poner, ¿no? Reemplazar el B y mostrar que esto me va a salir entre los 75 metros hasta los 7.5 kilómetros, ¿no? Dependiendo de cuánto coja aquí, si cojo 1 a 100. Entonces, esto me da la magnitud del problema que tengo que investigar. Que mis fallas, mis rupturas pueden ir desde los 75 metros, y a veces más pequeño inclusive, hasta los 7.5 kilómetros. Entonces, son escalas muy grandes de variación. Por lo tanto, a esas escalas, este rozamiento no se va a comportar siempre de la misma manera. Entonces, este primer modelo, muy simple, me permite ya tener una primera idea de las variaciones de rupturas que puedo yo tener, ¿no? Desde los metros hasta los kilómetros. De 1 metro,
es algo que puedo ver, hasta 1 kilómetro, ¿no? Hasta varios kilómetros de ruptura. Entonces eso hace que este fenómeno de los terremotos tenga leyes de escala muy complicadas de poder modelar, ¿de acuerdo? Pues verán toda esta información, que sería nuestra parte introductoria. El martes continuaremos un poco con las otras ecuaciones, ya de ingresar verdaderamente las primeras leyes de rozamiento. Y bueno, como luego con el modelo que se conoce como stick-slip, ¿no? Que nos permitiría ya luego llegar a lo que queremos en este caso, que sería la definición de la magnitud de los terremotos y de los sismos. Entonces, revisen por el momento esas páginas que por favor les he mostrado, para que puedan tener siempre a mano esas herramientas, ¿no? Verán que yo he utilizado algunas, es importante que ustedes las tengan siempre, al menos sepan que existen, ¿no? Para que puedan utilizarlas. A los que tengan más la oportunidad de ir a esa página del SARA Wiki, descargarse el mapa de fallas, pueden graficarlo por ahí, en Google Earth directamente, o en otra herramienta, ¿no? Que se podrían hacer, pero son los complementos que podríamos trabajar para este momento, ¿de acuerdo? Pues no sé si hay alguna inquietud, como siempre. Si no, pues... Profesor, ¿Sí? una pregunta, ¿cómo se hacen los estudios de fallas en las ciudades, es decir, en lugares poblados? ¿En qué sentido? Estudiar, o sea, si algo que ya está cubierto por edificios. Sí, profesor, a eso me refiero. Sí, es que, claro, ahí puede haber más problemas, pero generalmente siempre es la idea del geólogo, ¿no? Buscar, te digo, cuando se abre una nueva calle, seguramente se va a generar un pequeño talud que voy a poder investigar. Y si no, tengo la otra posibilidad, que son las herramientas geofísicas, ¿no? Para eso es el desarrollo geofísico. Para eso tenemos la sísmica, ¿no? Podemos hacer sísmica en las calles. Eso es algo que nos gustaría hacer. Hasta ahora nadie lo ha propuesto, pero o sea, nadie lo ha propuesto aquí en la universidad, digamos, ¿no? Buscar en las calles normalmente nosotros podemos hacer sísmica, ¿no? No hay ningún problema, porque vamos a hacer simplemente pequeñas percusiones. También tenemos la otra herramienta, que es la tomografía eléctrica. También nos puede dar una buena determinación de las fallas a nivel urbano, ¿no? Básicamente son esas dos herramientas que se utilizan cuando se... Por ejemplo, hay campañas enormes de investigación sísmica en ciudades importantes como Los Ángeles. Como ahí tienen todos los recursos, por ejemplo, ahí lo que hicieron porque ya terminaron, es un proyecto muy grande. Ahí pusieron geófonos, sismómetros, básicamente en cada cuadra, ¿no? Cada cruce de calles. Obviamente pusieron un tipo de sismómetros que son inalámbricos, ¿no? Para que la gente no vea y estén ahí un poco camuflados, no se los vayan a llevar. Seguramente uno que otro los robaron, pero es tecnología bastante cara. Entonces pusieron por toda la ciudad, ¿no? Hacer un mallado muy, muy fino de toda la ciudad, poniendo este tipo de sismómetros. Esos son muy caros, esos no los tenemos, y no los vamos a tener durante cierto tiempo. Es una tecnología todavía muy cara, los sismómetros inalámbricos. Pero a ese nivel está la investigación, ¿no? En estas ciudades importantes es lo que se hizo, ¿no? En Los Ángeles, incluso, prácticamente cada cuadra de toda la ciudad pues, tiene un mallado muy fino de imágenes sísmicas, y con las imágenes sísmicas yo puedo tener tomografía, y con la tomografía precisamente ver por dónde van las fallas, ¿no? Debajo de las casas, de lo que ya está construido. Pero, por ejemplo, con nuestra herramienta que tenemos en la universidad, vamos a poner una línea sísmica en una calle, hacer unas experiencias ahí, y ya nos dará una primera impresión de la estructura, ¿no? Por si podemos detectar alguna falla. ¿De acuerdo? Entonces, sí, básicamente es la geofísica la que más nos ayuda en ese campo. Pero también, si es que hay cortes, a veces tienen que abrir una alcantarilla o algo, si hay una zanja lo suficientemente importante, se puede ver todavía, ¿no? Pero si no, pues con la geofísica es para eso que está, ¿no? Para eso ha sido diseñado, básicamente. Gracias, profesor. Bueno, entonces si no hay más dudas,